Capítulo 54. ¿Tú y qué ejército? Oye, escuché que me estabas buscando. Issei bajó el martillo al oírlo y, al mirar por encima del hombro, vio a Issei caminando hacia él mientras Ria y el resto de su club se quedaban para sentarse a conversar con Rias. Se encontraban en el jardín de la residencia Gremori, con la luz del atardecer extendiéndose por los senderos de piedra y los setos bien cuidados, proyectando sombras largas y suaves sobre el espacio. ¿Qué es todo esto?, preguntó Issei al detenerse detrás de él, observando el entorno mientras el Sekiryutei de otro mundo se arrodillaba frente a un muñeco de entrenamiento con una armadura pesada. Había fragmentos de armadura esparcidos por el suelo, algunos abollados hacia adentro, otros completamente partidos, mientras que otras herramientas yacían a un lado, con el claro aspecto de haber sido utilizadas por Issei para romper una armadura y reforzar al muñeco. Déjame hacerte una pregunta sencilla, Issei dijo Issei mientras se ponía de pie junto a él, sacudiéndose el polvo de los pantalones antes de preguntar. ¿Cómo crees que le hice tanto daño a Cyborg ayer? Issei parpadeó sorprendido, su mirada se desvió brevemente hacia arriba con una expresión pensativa al recordar el combate de entrenamiento entre su doble y Cyborg de ayer. Lo pensó detenidamente antes de responder. ¿Le diste un puñetazo muy fuerte? Y la respuesta fue respondida con leves negaciones de cabeza por parte de Issei. Oye, solo te digo lo que vi, razonó Issei encogiéndose de hombros con indiferencia. Podrías haberlo adivinado. Cualquier otra cosa tendría más sentido, ¿sabes? Señaló a Issei, quien soltó una risita mientras se rascaba la nuca. Su compañero dragón, por otro lado, parecía haberlo descubierto ya. Espera. ¿Me estás diciendo que lo golpeaste con penetrar, Issei? Preguntó sorprendido, e Issei asintió con la cabeza en señal de confirmación. ¿Penetrar? Issei repitió con asombro. ¿No es esa una de las habilidades que tenías, Drake? Lo fue. Drake confirmó, pero no lo noté ayer cuando luchaste contra Cyborg Bael, Issei. ¿Puedes ocultarlo? Bastante bien, respondió Issei. Había podido hacerlo desde que hizo el pacto con Drake. Parecía que oponentes experimentados, como Albion y, a su vez, Vali, podían distinguir los ataques con penetración de los normales, pero el pacto del dragón con Drake había hecho que la habilidad fuera indistinguible para la mayoría, incluso para aquellos con sentidos extremadamente agudos. Impresionante. Este es mi compañero para ti, otro yo. Drake respondió con orgullo, provocando la risa de Issei. Su compañero dragón parecía estar pasándoselo en grande. Por mucho que sintiera lástima por su doble por haber visto su gracia arrastrada por el barro con las técnicas cuestionables y pervertidas que su anfitrión inventó, su orgullo como dragón celestial lo superaba con creces, haciéndole enorgullecerse abiertamente de Issei y de cómo se comparaba con Issei frente al otro Drake, como un padre orgulloso presumiendo de su talentoso hijo a un amigo. Aún no has desbloqueado penetrar, ¿verdad? Issei negó con la cabeza ante la pregunta. Pero al menos sabes qué es, ¿verdad? Sí. Drake me habló de sus antiguas habilidades y de cómo las heredaría todas gracias al equipo potenciado, respondió Issei, lo que hizo que Issei ya sintiera en señal de comprensión. Fue una respuesta satisfactoria. Eventualmente sí, pero ya no tienes tiempo para esperar, dijo Issei, lo que hizo que Issei abriera los ojos de par en par, sorprendido. Porque con tu nivel actual, Cyborg te pateará el trasero y no podrás hacer nada al respecto. Ninguna de tus habilidades actuales funciona contra él, y no creo que tengas intención de usarlas, ¿verdad? No. Pero puedo intentar usarlos con sus sirvientas, respondió Issei con una risita antes de levantar las manos en defensa cuando Issei alzó el martillo amenazadoramente, claramente disgustado por la respuesta. Es broma. No te creo, respondió Issei secamente antes de soltar un pequeño suspiro. Mira, no me gusta que sometas a tu Drake a la humillación de tus tonterías pervertidas, pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo difamas nuestros nombres aún más de lo que ya lo has hecho. ¿Quieres vencerlo, verdad? Lo haré. Issei respondió casi de inmediato, con un tono decidido. Bien. Ahora escuchen.
Su resistencia natural es una cosa, pero es su Touki lo que debe preocuparles, señaló Issei. Me parece que Cyborg puede hacer mucho con Touki, pero uno de los mayores problemas es que puede usarlo para reforzar su cuerpo, haciéndolo aún más resistente. Cuando lo usa así, se manifiesta como un aura alrededor de su cuerpo. Imagínenselo como una especie de armadura, como esta. Añadió Issei, extendiendo la mano y tocando la coraza que había atado al maniquí de entrenamiento que había sacado del almacén de la residencia Gremori. La armadura por sí sola ya era bastante resistente, pero Issei la había reforzado con una armadura completa que compró en la tienda del sistema. No era barata, pero le sobraba oro. Si quieres, puedes intentar derribarlo con fuerza bruta, pero usar penetrar para superar una defensa así será mucho más fácil. Issei explicó. Cuando se infunden tus ataques, penetrar te permite superar cualquier obstáculo, ya sean defensas, habilidades especiales o incluso otros ataques, dejando solo la resistencia física básica de tu objetivo en el camino. ¿Todo? Sí, todo. Incluso Touki. Ahora mira esto. Dicho esto, Issei se dio la vuelta y dio un paso al frente para lanzar un puñetazo simple pero rápido al muñeco de entrenamiento, con la fuerza suficiente para hacerlo caer casi al suelo. Al principio, parecía que el golpe no había hecho nada, pero Issei extendió la mano y desabrochó la coraza tras sujetar al muñeco. Apartó la pieza del equipo para revelar una profunda y limpia abolladura en la madera, justo donde había impactado su puño, como si la armadura nunca hubiera estado allí. ¡Wow! Y se pronunció con asombro. ¿Me estás diciendo que puedo hacer eso? Te digo que puedes hacer mucho, mucho más que eso. No solo tus puños, sino cada ataque que realices puede estar imbuido de penetración, dijo Issei mientras se volvía a poner la coraza. Ahora bien, nuestros predecesores primero tuvieron que despertar la habilidad para usarla, y yo también comencé con ella, así que no puedo mostrarte cómo llegar a ese punto. Sin embargo, me han dicho que puedes lograr cosas ridículamente repugnantes con tu imaginación, así que quizás puedas empezar imaginando que tu ataque supera todo lo que se interponga en su camino y luego poner esa idea en práctica. Suena simple. Aquí voy. Issei sonrió mientras invocaba el equipo potenciador antes de asestarle un puñetazo directo y contundente al muñeco de entrenamiento. El impacto atravesó la armadura con un golpe seco, haciendo que el muñeco se balanceara ligeramente hacia atrás. Inténtalo de nuevo. Instruyó Issei, lo que provocó que Issei frunciera el ceño antes de retirar el brazo y golpear al muñeco una vez más, esta vez con más fuerza. No importa cuánta fuerza le pongas. Un ataque con penetración siempre superará las defensas y habilidades diseñadas para detenerlo. Entonces, ¿debería poder derrotar a Cyborg-san con esto? Probablemente no, respondió Issei rotundamente, borrando la sonrisa del rostro de Issei. Un luchador experimentado notará algo raro en tus ataques casi al instante. Apuesto a que solo bastará un golpe tuyo para que Cyborg empiece a esquivar en lugar de aguantar tus ataques como ayer. E incluso si logras asestar un golpe, aún tienes que preocuparte por la densidad de sus músculos. Desbloquear y dominar penetrar igualará tus posibilidades, obligando a la lucha entre ustedes dos a una comparación directa de fuerza, resistencia y voluntad. Si puedes vencerlo en ese momento dependerá completamente de ti. Entonces estás diciendo que incluso con penetrar, todavía estoy muy lejos de poder vencer a Cyborg-san. Por supuesto. Pero para un pervertido asqueroso como tú, es un comienzo. Podríamos, por ejemplo, bajar el tono de esos comentarios pasivo-agresivos sobre mí. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Creía que te enorgullecías de ser el gran dragón Oppai. Creo que esos dos se llevan muy bien. Rías comentó con una risita, lo que hizo que Ría, sentada a su lado en el banco al otro lado del jardín, soltara una risita y asintiera. A su alrededor, los miembros de su club de investigación oculta se reunieron, observando el intercambio entre los dos y seis con expresiones similares. Después de un momento, Ría se reclinó un poco y miró a su compañera para preguntarle. Por cierto, Ría. ¿No se van pronto los de segundo a Kioto? Sí, respondió Ría, asintiendo con una leve sonrisa.
Tienen previsto el viaje la semana que viene. Ojalá pudiera ir con ellos a Kioto otra vez. Me divertí muchísimo el año pasado. Igualmente. Me encantaría ir también si tengo la oportunidad, respondió Rías, con los ojos brillantes de emoción al recordar el viaje a Kioto que hizo el año pasado. Ambos guardaron silencio por un momento, observando cómo Issei e Ise continuaban su intercambio mientras este último intentaba descifrar su técnica. A su alrededor, los miembros del club de investigación oculta hablaban entre ellos, soltando ocasionalmente risitas cuando los dos Issei discutían. Por cierto, Rías. Ría habló después de un momento, volviéndose ligeramente hacia su contraparte mientras hablaba en un tono mucho más bajo. ¿Cómo acabaron saliendo tú e Issei? ¿Lo invitaste a salir? Su pregunta llamó inmediatamente la atención de algunos miembros del club, quienes se giraron hacia ellos para escucharlos con claro interés y anticipación. Ah, en realidad es al revés, respondió Rías con una leve sonrisa, lo que hizo que Ría y su club abrieran los ojos de par en par, asombrados. Me invitó a la fiesta de celebración tras nuestra victoria contra Sona y la nobleza Citri. ¿En serio? Tienes mucha suerte, Rías. Comentó Ría con sinceridad, dirigiendo la mirada hacia su propio Issei Judo antes de emitir una pequeña señal. A Rías no le costó ver que su doble se preocupaba por su Issei tanto como ella por el suyo, aunque lo demostraran de forma un poco diferente, lo cual, claramente, también era el problema para Ría. Sabes, me confundí mucho cuando supe que tu Issei todavía te llama Buchou, admitió Rías, haciendo que Ría se volviera hacia ella. O sea, el mío empezó a llamarme Rías Senpai mucho antes de que empezáramos a salir. Creo que solo lo oí llamarme presidenta del club unas cuantas veces antes de que dejara de llamarme así por completo. Me pregunto cuáles son las diferencias entonces, murmuró Ría, más para sí misma que para nadie más. ¿Tu Issei trabaja para Lady Afrodita? Preguntó Rías, lo que provocó que Ría y el resto del club de investigación oculta la miraran con sorpresa. Ya sabes, la diosa griega del amor y la belleza. Por lo que he oído, le daba consejos a Issei sobre relaciones, y también fue quien le dio la idea de invitarnos a salir a Akeno y a mí. Espera, dijo Akeno con evidente sorpresa, un sentimiento compartido por todos a su alrededor mientras se agachaba rápidamente para interponerse entre las dos herederas Gremori. ¿Me estás diciendo que mi doble también sale con Issei-kun? Ah, sí. Mucho antes que yo, la verdad. Rías asintió con un ligero tono de fastidio, mientras que Akeno parecía divertida. No me preguntes cómo pasó. A mí Akeno le gusta guardarse eso, pero ella e Issei empezaron a salir mucho antes que nosotros. Probablemente no mucho después de que venciéramos a Raizer. Espera, ¿venciste a Raizer? Desde un lado, Ise soltó una voz sorprendida mientras caminaba con Issei, habiéndose sintonizado con la conversación después de renunciar a desbloquear Penetrate por el momento. Lo hice. Lo destrocé bastante. Física y mentalmente, respondió Issei casi con calma, aunque con un dejo de satisfacción en su voz que todos pudieron percibir al mirar a Issei y al resto de la nobleza Gremori con el ceño fruncido. Esperen, ¿por qué se sorprenden tanto? ¿No lo vencieron? No, Issei-kun respondió Akeno, sacudiendo la cabeza ligeramente. Perdimos el partido, añadió Kiba, forzando una sonrisa de disculpa. Issei parpadeó y luego volvió lentamente su atención hacia Ría. Bueno, entonces ¿por qué no? Ya sabes. ¿Casada con Raizer? Ría terminó la frase por él antes de continuar con una pequeña y cálida sonrisa dirigida a Issei. Issei se coló en la boda y retó a Raizer por mí. Lo venció en un duelo y me liberó del compromiso. Espera. ¡Qué romántico! Susurró Rías, con los ojos brillantes mientras juntaba las manos. Quiero decir, no fue tan dramático. Simplemente no podía dejar que pasara. Issei se rascó la nuca, visiblemente incómodo con la atención. Supongo que aún tienes algo bueno, pervertido. Issei rió entre dientes, extendiendo la mano para darle una palmadita en el hombro a su doble. Sí, pero por lo que escuché, irrumpió y gritó en un salón lleno de demonios que la virginidad de Ría le pertenecía.
El comentario interrumpió casualmente a Azazel, que se acercaba a ellos desde un costado, con una mano metida en el bolsillo de su abrigo mientras la otra se levantaba en un gesto perezoso hacia Issei y Rías, con una sonrisa divertida estampada en su rostro. Supongo que hablé demasiado pronto, murmuró Issei, lanzando una mirada penetrante a su homólogo antes de volverse completamente hacia el gobernador general de Grigori. Azazel, por su parte, ignoró la mirada mucho más directa de Ria al detenerse junto a los dos demonios de otro mundo, con su habitual despreocupación. ¿Qué haces aquí, Azazel?, preguntó Issei con un suave bufido, cruzando los brazos sobre el pecho. Era evidente que no le hacía gracia que le recordaran uno de sus momentos más impulsivos. Tranquilos, Azazel lo ignoró con un gesto. Solo vine a avisarles que apareció otra puerta. La energía de esta es bastante baja, pero pensé que deberían saberlo de todos modos. Eso inmediatamente llamó su atención, haciendo que tanto Issei como Rías abrieran los ojos con sorpresa mientras lo miraban. Y no se preocupen, continuó Azazel. Esta vez no se envió ninguna unidad de reconocimiento. Hice que mis subordinados aseguraran la zona y bloquearan la puerta con una barrera, como dijiste. Ahora mismo, está ahí parada, esperando a que ustedes dos se echen un vistazo. Bueno, ¿qué estamos esperando aquí? Issei sonrió mientras se giraba hacia Rías, quien ya se había puesto de pie y le respondió con un pequeño asentimiento. Ria y el resto de su nobleza se pusieron de pie casi al instante, con la intención de seguirla escrita en sus rostros. Y antes de que se pongan a pensar en ir con ellos, hay algo que tienen que resolver esta noche, interrumpió Azazel, con un tono notablemente más serio mientras caminaba hacia Ria, sacando una pequeña nota doblada de su abrigo antes de entregársela. Es de Zona. Rías la aceptó, entrecerrando los ojos ligeramente mientras leía el contenido. Akeno y Kiba también se acercaron, bajando la cabeza lo suficiente para vislumbrar lo que estaba escrito sobre sus hombros. La alegría de momentos antes se desvaneció rápidamente cuando Rías dobló la nota y la guardó antes de volver a mirar a Azazel y a sentir brevemente. ¿Qué pasa?, preguntó Issei con curiosidad, tras notar claramente el cambio en la atmósfera que rodeaba al resto de la nobleza Gremori. Al mismo tiempo, Ria se inclinó hacia ella y le susurró algo, lo que la hizo abrir los ojos de par en par por un instante antes de asentir en señal de comprensión. No tienes de qué preocuparte, respondió Azazel con una sonrisa, recuperando su habitual actitud relajada mientras apoyaba una mano en el hombro de Issei. Tendrás tiempo de sobra para retomar lo que dejaste en la cena más tarde si ese portal no te lleva a casa. Por ahora, tenemos un portal que atacar. Pareces muy emocionado por esto, comentó Issei, lo que provocó una sonrisa en Azazel. Después de todo, Rías había prometido llevarlo la próxima vez que apareciera un portal y resultó ser uno normal, y el gobernador general claramente lo había estado esperando con ansias desde entonces. De acuerdo. Issei asintió, girándose e indicándole a Rías que lo siguiera. Se despidió rápidamente de su doble y del resto del grupo antes de salir. La familiar sensación de un hechizo de teletransportación los invadió al unirse a Azazel en el círculo mágico que éste ya había establecido, y cuando se desvaneció, los tres se encontraron en medio de una obra evacuada. Edificios de varias plantas a medio terminar se alzaban por todos lados, con estructuras de acero expuestas que recortaban el cielo vespertino, mientras que grúas y maquinaria pesada permanecían inmóviles donde las habían dejado. En el centro del lugar, entre dos pilas inacabadas de losas de hormigón armado, una puerta azul se cernía sobre el suelo cubierto de tierra. Por lo que Issei y Rías podían ver, estaba contenida tras una barrera mágica mantenida por dos ángeles caídos apostados cerca, tal como le habían instruido a Azazel sobre cómo manejar una puerta en caso de una repentina fuga de la mazmorra. Espero que no te importe que haga que mis subordinados hagan un poco de ciencia para la investigación, dijo Azazel con naturalidad mientras aceptaba el informe de uno de los ángeles caídos que recorría la zona con escáneres, que parecían usar para comprobar la energía residual que emanaba de la puerta. No. Para nada, Sensei, respondió Issei, antes de centrar su atención en una joven esbelta de cabello castaño que caminaba hacia ellos con una tableta de datos cerca del pecho.
Azazel-sama gritó al detenerse frente a él, inclinando ligeramente la cabeza a modo de saludo. «Ah, qué momento tan oportuno», respondió Azazel, con el rostro iluminado al señalar a la morena. «Issei, rías, esta es Helena. Es mi mejor geóloga». Helena se enderezó al oír la presentación, ofreciéndoles una sonrisa emocionada. «El maestro Azazel me habló de ustedes dos. ¡Guau! De verdad se parecen mucho a Rías Gremory e Issei Yudou de nuestro mundo». «Sí, últimamente nos pasa mucho eso», respondió Rías con una risita mientras extendía la mano hacia Helena, ofreciéndosela. «Mucho gusto, Helena-san». «El placer es todo mío», dijo, estrechando la mano de Rías antes de hacer lo mismo con Issei, quien le ofreció una sonrisa cortés a cambio. Fue después de esto que Azazel continuó. «Espero que no les importe que traiga a Helena», dijo mientras le devolvía el informe al ángel caído que estaba a su lado, permitiéndole irse y continuar con lo que estaba haciendo. Contar con su experta visión y opiniones sobre la estructura geológica de la puerta me ahorraría muchas conjeturas más adelante. «Prométeme que no te estorbaré», dijo Helena, levantando una mano en un gesto breve y serio. La emoción era evidente en su expresión, la de una joven científica a punto de descubrir algo que jamás había imaginado. «De acuerdo». Issei asintió y señaló la tableta que apretaba contra su pecho. «Pero no la necesitarás. La maquinaria convencional de mi mundo no funciona dentro de una puerta, así que dudo mucho que algo del tuyo funcione tampoco». «Entendido», respondió Helena, guardando el dispositivo en su estuche sin quejarse, aunque la emoción y la curiosidad en sus ojos no se desvanecieron. Con eso resuelto, el grupo se dirigió hacia la puerta. En cuanto cruzaron el umbral, la obra desapareció tras ellos, reemplazada por el espacio cerrado de una caverna estándar, tal como Issei había anticipado desde el momento en que vio la puerta. Muros de piedra irregulares se cerraban por todos lados, con capas de roca y salpicados de grupos de cristales de maná incrustados esporádicamente en la superficie. Su tenue resplandor les proporcionaba la luz justa para guiarlos hacia el interior, mientras que la grava suelta crujía suavemente bajo sus pies con cada paso. «Bueno, admito que esperaba más», comentó Azazel con una risita divertida mientras observaba la cueva, fijándose en cada detalle. «Pero supongo que no puedes esperar que una puerta de rango D sea algo ostentoso». «No siempre. Pero créeme, no quieres que un rango D sea llamativo. Ahí es cuando las cosas empiezan a salir mal». Issei respondió con un leve encogimiento de hombros, dirigiendo brevemente su atención a Helena, quien caminaba hacia un grupo de cristales de maná que sobresalían de la pared de la cueva. La curiosidad era evidente en su expresión al examinarlos. «Esos son cristales de maná», Helena-san, explicó Rías mientras se acercaba al geólogo. «Son extremadamente comunes en portales con una caverna como esta». «Increíble, la cantidad de energía que desprenden estos cristales es increíble», murmuró Helena con asombro antes de sacar un conjunto compacto de herramientas de su mochila. Seleccionó un pequeño cincel y golpeó con cuidado el borde de un cristal para extraer una muestra limpia sin dañar la formación circundante. «Apuesto a que hay muchísimas maneras de utilizarlos». «Ah, sí», asintió Rías con una sonrisa. «Los cristales de maná pueden usarse como fuentes de energía auxiliares para complementar casi cualquier dispositivo con un recolector de energía adecuado. Son de gama media, como mucho, pero aún así, alcanzarían un precio respetable en el mercado». Issei miró a Azazel y le explicó con una risita al ver la mirada que el ángel caído le dedicaba a su novia. «Los Gremory de mi mundo tienen un negocio llamado Emporio Carmesí. Se especializan en la fabricación y el comercio de objetos de portales, productos hechos con materiales extraídos directamente de ellos. Como dije, estos objetos llevan tanto tiempo en mi mundo que han generado toda una industria a su alrededor». Interesante. Azazel respondió con una sonrisa pensativa, asintiendo lentamente mientras asimilaba la idea. Antes de que pudiera decir nada más, un siseo bajo resonó desde lo más profundo del túnel, haciendo que los cuatro se dieran la vuelta. De las sombras a lo largo de las paredes y tras los afloramientos de piedra, múltiples figuras humanoides, pero monstruosas, comenzaron a emerger.
Una a una, caminaron hacia el sendero iluminado por el cristal, hasta que al menos una docena de ellos se revelaron como hombres lagarto de al menos 2,5 metros de altura y muy musculosos, con sus cuerpos encorvados y su imponente figura reforzada por pieles gruesas y escamosas que variaban del verde opaco al marrón oscuro. Sus extremidades eran largas y fibrosas, y terminaban en manos con garras tan largas como un cuchillo de combate. Unos ojos amarillos rasgados reflejaban la luz cristalina mientras se fijaban en el grupo con clara hostilidad, mientras que sus lenguas bífidas se agitaban mientras emitían gruñidos ásperos y guturales. Y aquí está el comité de bienvenida, dijo Issei mientras se giraba completamente para encarar a los hombres lagarto que avanzaban hacia él con una mano extendida. Con un estallido de energía, el trono carmesí brilló en su agarre, un rayo rojo recorriendo la enorme espada mientras blandía el arma antes de apoyarla en su hombro y caminar tranquilamente hacia los hombres lagarto. Esa espada no es tu versión de Ascalón, ¿verdad? Preguntó Azazel con voz impresionada. No. Es un objeto de la puerta. Issei dijo que lo encontró en la incursión en la que participó antes de que emprendiéramos la misión que nos trajo aquí, respondió Rías, con una expresión de asombro al observar la espada. No soy tan buena como mi padre, pero te aseguro que esa espada es de la más alta calidad. Sí, en serio, Azazel asintió mientras fijaba la mirada en la espada carmesí. Podía percibir su tremendo poder, y el arma era simplemente diferente a todo lo que había visto en su vida. Atrás. Yo me encargo de esto, gritó Issei, y los hombres lagarto respondieron con un coro de gruñidos salvajes y se lanzaron al unísono, arañando la piedra con sus garras al cargar contra él. Aún más emergieron de las sombras al fondo de la cueva, con los ojos brillando amenazadoramente al unirse a los demás, superando rápidamente las 2 docenas. Issei bajó la mirada, aceleró el paso y se lanzó hacia adelante como un rayo, con el trono carmesí desplegando amplios y decisivos arcos. Cada golpe arrancaba rayos carmesí directamente de la larga espada, cayendo sobre los hombres lagarto antes de que pudieran reaccionar, mientras que el propio Issei se abría paso sin esfuerzo entre sus filas. La horda se desintegró casi al instante. Cada monstruo era abatido en su lugar o alcanzado por violentos relámpagos que desgarraban el suelo bajo sus pies. Y entonces, tan rápido como habían comenzado, el ruido se cortó por completo cuando Issei patinó hasta detenerse en el otro lado del túnel y dejó que su espada cayera a su costado, el brillo persistente a lo largo del metal se atenuó lentamente hasta que no quedó nada más que silencio. Oye, ¿puedes contenerte un poco? Gritó Azazel, disimulando su asombro con una falsa sorpresa mientras observaba al joven que tenía delante. Le costaba imaginar que se trataba del mismo joven que el pervertido amante de la sopa y del que se había encariñado. ¿Quién dijo que no lo era? Respondió Issei, mirando por encima del hombro antes de darse la vuelta por completo, con la vista ya escudriñando los cadáveres humeantes a sus pies en busca de algún botín valioso. De todas formas, estos tipos no son tan fuertes. Realmente no se puede esperar mucho de una puerta de rango D, ¿eh? Comentó Azazel con una risita. Bastante. Toma, cógela. Issei se agachó y sacó una piedra brillante con forma de estrella de 4 alas de uno de los cuerpos antes de lanzarla al otro lado de la caverna hacia Azazel, quien la atrapó con cuidado y la examinó. Es una piedra de esencia. Algunos monstruos las sueltan al morir. Se usan para fabricar armas, armaduras o prácticamente cualquier otra cosa que necesites. Las piedras de mayor calidad producen naturalmente equipo de mayor calidad, obviamente. Supongo que esto vale mucho más que un cristal de mana común y corriente, comentó Azazel antes de entregarle la piedra a Helena para que la examinara más de cerca. Sí. Vamos, el jefe debería estar más adentro. Una vez que Azazel llamó a unos científicos para que sacaran a los hombres lagarto muertos y los examinaran, Issei se dio la vuelta y se adelantó, sin problemas para ver a lo lejos en el túnel y más allá de la oscuridad gracias a su visión diabólica. De vez en cuando, se detenía para que Helena recogiera muestras del suelo y las paredes de la caverna, observando con cierto interés cómo ella tomaba nota de casi todo lo que pasaba por su vista.
El viaje también fue relativamente tranquilo, con solo algunos hombres lagarto que se interponían en su camino, de los cuales Issei se encargó antes de que causaran problemas a sus compañeros. A menos que la puerta se volviera roja repentinamente, lo cual consideraba improbable, una puerta de rango D estaba dentro de sus posibilidades a un ritmo más lento. Eso les dio a Azazel y Elena tiempo de sobra para observar y estudiar, así que no tenían motivos para apresurarse. Pero mientras guiaba a Rías, Azazel y Elena hacia el interior, una extraña sensación de familiaridad se apoderó de él, inquietante porque sabía con certeza que no tenía nada que ver con las docenas de puertas con cavernas similares que había visitado en el pasado. La sensación se negaba a desaparecer sin importar a dónde mirara, como si la propia caverna intentara despertar un recuerdo que no lograba comprender, manteniendo sus instintos alerta mientras seguía avanzando hasta que... Issei, wow. Tranquilo. Issei se giró al oír su nombre y sentir una mano posada en su hombro, justo cuando la imagen de una estatua con una sonrisa inquietante cruzó su vista. Desapareció casi al instante, pero la repentina sacudida fue suficiente para apretar con más fuerza el trono carmesí. El arma zumbaba en respuesta mientras miraba a Azazel, quien inmediatamente retiró la mano para levantarlos a ambos en defensa. Oye, relájate, dijo con cautela a pesar de su sonrisa relajada. Solo intentaba llamar tu atención. Casi te chocas contra la pared. Issei parpadeó sorprendido antes de volverse para mirar al frente, dándose cuenta de que había estado a un paso de chocar directamente contra la sólida pared de piedra donde el túnel giraba bruscamente a la izquierda. Había un grupo de cristales de maná a su izquierda, pero por lo demás, el lugar no parecía nada fuera de lo común. Y aún así, ¿qué pasa, Issei? Preguntó Azazel, lo que provocó que Issei se volviera para mirarlo. Por encima del hombro del gobernador, pudo ver a Rías y Elena de pie a poca distancia, con la atención fija en una mancha de musgo verde adherida a la piedra mientras el geólogo usaba un pequeño raspador para recolectar muestras del crecimiento y la roca circundante. Issei abrió la boca para hablar, pero no pudo terminar de decir nada al girarse para mirar la pared contra la que casi se había estrellado. Tras él, Azazel arqueó una ceja con curiosidad antes de hacer lo mismo, recorriendo con la mirada el lugar sin encontrar nada que llamara la atención ni pareciera inusual. Creo que algo debería estar aquí, dijo Issei. Las palabras salieron de su boca con naturalidad esta vez, a pesar de que él mismo se sentía bastante inseguro. ¿Qué quieres decir con algo? Preguntó Azazel, confundido, mientras miraba a su alrededor por segunda vez. No veo nada, Issei. Como si hubiera una puerta aquí, dijo Issei, abriendo un poco los ojos al oír sus propias palabras. ¿Qué le hizo decir eso? Pero además, ¿y cómo lo sabía? Me arriesgaré a decir que no es normal que haya una puerta en estas puertas, reflexionó Azazel mientras se frotaba la barbilla con expresión pensativa. Issei abrió la boca para responder, pero un gruñido bajo y animal resonó desde la oscuridad, haciendo que los cuatro se dirigieran al fondo del pasadizo. Unos pasos pesados, lentos y pausados, resonaron en la caverna mientras una silueta enorme se abría paso hacia la luz cristalina, revelando ser un imponente hombre lagarto que empequeñecía a todos los demás que habían encontrado hasta entonces en la puerta. Su figura era más ancha y musculosa, mientras que antiguas cicatrices le atravesaban el pecho y los brazos, que terminaban en garras que raspaban la pared de piedra al moverse. La saliva goteaba entre las filas de colmillos afilados como cuchillas mientras sus ojos rasgados los clavaban con la mirada de un depredador que examina su presa. Creo que ese es el jefe, ¿no? Preguntó Azazel, e Issei asintió con la cabeza en confirmación antes de gritar. Rías, Elena. En respuesta, las dos mujeres se enderezaron lentamente y comenzaron a avanzar hacia ellos en silencio, con paso cuidadoso y mesurado, mientras sus miradas se posaban en el imponente monstruo. El hombre lagarto se giró al instante hacia Rías y Elena, con la mirada fija en ellas antes de lanzarse hacia adelante con una repentina aceleración, haciendo que la piedra se quebrara bajo sus pies al cargar con ambos brazos en alto. El monstruo ni siquiera había llegado a la mitad cuando Issei se desvaneció en una llamarada, deslizándose hacia un lado mientras Crimson Throne surcaba el aire en un amplio arco llameante con la habilidad de seguimiento golpe de Fénix.
La hoja cortó limpiamente su flanco, pero antes de que el golpe pudiera siquiera registrarse, Issei ya estaba en movimiento de nuevo, encadenando el golpe inicial en una rápida secuencia de cortes ultra rápidos. Más rápido de lo que un ojo experto podía rastrear, su figura apareció y desapareció de la vista, dejando solo breves imágenes residuales mientras Crimson Throne trazaba delgadas líneas de luz en el aire. Finalmente, el último pase lo llevó directamente a través del hombre lagarto, dejando que el impulso lo impulsara hacia adelante antes de que Issei girara y patinara hasta detenerse justo frente a Rías y Elena. Su espada completó un último barrido horizontal al posarse a su lado. Por un instante, todo se detuvo, el jefe hombre lagarto se congeló en su lugar antes de que, tan repentino como el primer golpe de su ataque, una violenta y tremendamente poderosa oleada de relámpagos carmesí atravesara el espacio alrededor del monstruo, golpeándolo donde estaba y destrozando las secciones talladas de su cuerpo antes de que pudieran separarse, dejando la masa restante colapsando en fragmentos chamuscados en el suelo. ¿Están bien, chicas?, preguntó Issei mientras miraba por encima del hombro a su novia, quien lo miró con una sonrisa y asintió. Rías abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Elena la pasó corriendo y abrazó a Issei sin siquiera detenerse, prácticamente chocando contra él y tomándolo por sorpresa al abrazarlo. «Mi héroe», gritó la geóloga Ángel Caído, con voz llena de alivio y emoción. «Muchísimas gracias por salvarme». «Sí, de nada, supongo». Issei se quedó paralizado por medio segundo, sorprendido, antes de soltar una risita incómoda. Se rascó la nuca con una mano y se formó una gota de sudor al mirar a Azazel y Rías, quien hizo un pequeño puchero mientras cruzaba los brazos y observaba la escena. «Nunca pensé que fueras pegajosa, Elena, pero supongo que cualquier chica se enamoraría de ti al presenciar algo tan heroico de cerca». Azazel comentó con una risita divertida, eligiendo ese momento para intervenir y salvar a Issei del sobrevalorado geólogo, quien finalmente soltó al Sekiryu-tei de otro mundo para retroceder. ¿Y ahora qué? Hemos terminado. La puerta debería cerrarse pronto, así que deberíamos irnos. Una puerta normal solía tardar 1 hora en cerrarse, pero ya no es así. Issei se aclaró la garganta y explicó, extendiendo la mano tras guardar el trono carmesí en su inventario para usar la mano del gobernante y extraer la piedra de esencia dorada de entre los restos carbonizados del jefe hombre lagarto. Azazel parpadeó y frunció el ceño, claramente confundido por lo que acababa de presenciar. Tomaré esto como recompensa por esta incursión. Espera, ¿qué acabas de hacer?, preguntó Azazel mientras lo seguía. Eso que acabo de ver fue telequinesis. Que la fuerza te acompañe, respondió Issei con una pequeña risa. Mientras Azazel lo perseguía, guiando a Rías y Elena hacia la salida, Issei miró por encima del hombro y echó una última mirada al tramo de pared que había contemplado antes. El espacio vacío seguía luciendo tan anodino como siempre, pero la extraña sensación persistía, a pesar de lo mucho que quería ignorarla. Quiero decir, eso fue educativo, comentó Azazel mientras la puerta se cerraba y su energía se disolvía tras ellos. Y pueden estar seguros de que esta noche estaré muy ocupado. Una sola de las muestras que trajimos podría mantenerme ocupado durante horas. Rías lo miró. ¿Entonces no nos acompañarás a cenar más tarde? Azazel soltó una breve carcajada y negó con la cabeza. No, deberían irse ustedes dos sin mí. Los alcanzaré mañana cuando haya tenido tiempo de repasarlo todo. Muy bien, respondió Rías con un pequeño asentimiento. Hasta luego, Azazel. Tras saludar brevemente a Elena, quien ya se había reunido con sus compañeros investigadores en las cercanías, Issei y Rías reactivaron el círculo mágico de teletransportación y desaparecieron en un destello de luz carmesí. Una fracción de segundo después, reaparecieron en la residencia Gremory. Su familiar calidez y acogedor ambiente los envolvió casi al instante. Los sirvientes y criadas de la mansión los recibieron con cariño al cruzar el vestíbulo y dirigirse directamente al comedor, que ya estaba ocupado por Seotikus y Benelana Gremory, y, sorprendentemente, por Sairaorg Bael junto a su reina Kuisa. Hola, dijo el heredero Bael con una sonrisa, levantando la mano con un gesto despreocupado.
Issei estuvo a punto de devolverle el gesto, pero se detuvo a mitad de camino mientras su mirada recorría el resto de la sala. Los asientos que deberían haber estado ocupados estaban vacíos. ¿Dónde están todos?, preguntó Issei, expresando su confusión antes de que Rías pudiera hacerlo ella misma. Ambos se acercaron y tomaron asiento tras saludar a los señores de la casa. ¿Aún no han vuelto? Volverán pronto, Issei-kun. Solo tienen asuntos importantes que atender, respondió Seoticus con una sonrisa tranquilizadora, lo que provocó que Rías asintiera a su lado. Issei aceptó la respuesta por el momento, pero había otra pregunta en su mente, una pregunta que había estado dando vueltas en su cabeza toda la tarde. ¿Es ese asunto que Azazel mencionó que debían resolver esta noche?, preguntó. Y fue Sairaor quien respondió, lo que hizo antes de que Rías pudiera redirigir la pregunta. Escuché que la facción de los héroes quería ajustar cuentas con ellos esta noche, así que probablemente fueron a luchar contra ellos en Kuo, dijo Sairaor, pero su voz se fue apagando al notar por el rabillo del ojo el gesto de Rías de cortar el cuello para indicarle que se detuviera. Espera, ¿qué quieres decir con que fueron a luchar contra la facción de los héroes?, preguntó Issei, entrecerrando los ojos confundido mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Son parte de la Brigada del Caos. Han estado atacando lugares importantes de las tres facciones. Yo mismo he combatido y detenido sus intentos aquí en el inframundo varias veces estas últimas semanas, explicó Sairaor, con una respuesta llena de confusión mientras miraba repetidamente entre Rías e Issei, quien lo observaba con una expresión de absoluta incredulidad. Sairaor arqueó una ceja antes de que lo viera, lo que le hizo abrir los ojos de par en par mientras preguntaba, ¿no tienes que lidiar con ellos en tu mundo? ¿Lidiar con ellos?, preguntó Issei, casi ofendido por la idea. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó su billetera y la abrió, mostrando a todos en la sala la tarjeta plastificada que guardaba con cuidado en el bolsillo de la identificación. Mostraba su retrato de perfil, su rango y profesión, algo que al instante hizo que todos abrieran los ojos de par en par, sorprendidos. En mi mundo, yo también soy uno de ellos. Cuando la mesa quedó en silencio, e incluso Sairaor miró a Issei con desconcierto y confusión, Rías dejó escapar un pequeño suspiro antes de continuar explicándolo. En nuestro mundo, la facción de los héroes es una organización noble y respetada, y no una que se motiva con la idea de erradicar a otras facciones que todos etiquetan como malvadas. Han sido nuestros aliados desde que tengo memoria, a menudo trabajando junto a nosotros para lidiar con las amenazas relacionadas con el portal. También actúan como intermediarios entre todas las facciones cuando se necesita cooperación. Issei giró la cabeza para mirarla mientras ella continuaba. Y a diferencia de aquí, donde la facción de los héroes está compuesta solo por humanos, en nuestro mundo cualquiera puede convertirse en héroes y lucha por los inocentes y ayuda a los necesitados es la profesión que elige. Una vez que un demonio asciende a la clase media, puede elegir la profesión de héroe, tal como lo hizo Issei. Hablé con Ria y los demás, Issei, continuó Rías en voz baja mientras giraba la cabeza para mirar a su novio. Y todos coincidimos en que es mejor que no sepas nada de la facción de héroes. Sé cuánto admiras a cada uno de ellos, lo mucho que significa para ti ser uno de ellos después de que Siegart te inspirara a unirte a su sacrificio. Siegart era un nombre que no había escuchado en mucho tiempo, pero aún ahora seguía firmemente grabado en su corazón. Había sido un héroe en toda la extensión de la palabra. No por su fuerza, su liderazgo ni su título, sino porque nunca le dio la espalda a quienes necesitaban ayuda. Cuando la puerta se volvió roja, Siegart estuvo allí para ser el pilar de la incursión, asumiendo el liderazgo para mantener a todos en movimiento cuando el pánico amenazaba con apoderarse de ellos. Con su actitud extravagante y su talento natural, su incesante búsqueda de la belleza, incluso logró mantenerlos animados en los peores momentos. Esas escenas quedaron grabadas en la memoria de Issei, simplemente porque fueron maravillosamente memorables, tanto en sentido literal como figurado. Siegart se había reído ante el peligro, incluso cuando la situación empeoraba, incluso en la muerte. Fue su confianza, esa negativa a dejarse llevar por la desesperación, lo que evitó que Issei y toda la incursión se derrumbaran.
Y cuando las cosas finalmente salieron mal, cuando su escondite fue finalmente atacado por los elfos de hielo, Siegard fue quien luchó sin miedo con él en la línea del frente. No ser recordado. Pero simplemente porque era lo correcto, porque era hermoso estar frente a los necesitados con un escudo para protegerlos. Cada palabra que decía, cada decisión que tomaba, se había grabado en Issei, moldeando cada decisión que tomaba después. Convertirse en un héroe nunca se había tratado de perseguir la fama ni el dinero. Siempre se había tratado de estar a la altura de ese ejemplo de Siegard, de convertirse en un héroe del que el hombre al que admiraba se sentiría orgulloso. Y luego estaban Sid, Mirei, Kanae, Gotor Yuji, incluso el excéntrico instructor Takeda y todos aquellos que lucharon para proteger al mundo, para enfrentarse al peligro para que otros no tuvieran que hacerlo. Y esos humanos se habían calumniado la palabra héroe. ¿Dónde están ahora?, preguntó Issei en un tono bajo y amenazante. Rías tragó saliva y, inconscientemente, se recostó un poco. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver a su novio así. Era la primera vez que veía esa expresión en él. Incluso Cyborg solo podía observar en silencio, con una gota de sudor resbalándole por la cara mientras un peso opresivo comenzaba a presionarlo cuando el aura de Issei se hizo visible. Issei. ¿Rías? ¿Dónde?, preguntó Issei con firmeza. Y era evidente que esta vez quería su respuesta. Están en la fábrica abandonada al noreste de Kuo. Fue Venelana Gremori quien le dio esa respuesta, con un tono sereno a pesar de la mezcla de emociones que sentía. Haz lo que debas, Issei-san. Gracias, Venelana-san, dijo Issei agradecido antes de girarse y salir de la habitación. Issei, espera, gritó Cyborg levantándose de su asiento, deteniendo a Issei y obligándolo a mirar por encima del hombro. Iré contigo. Issei no dijo nada al principio, y solo estudió a Cyborg por un segundo antes de decir: como quieras. Y con eso, ambos salieron de la habitación, seguidos de cerca por Kusina. Rías, quedándose atrás, bajó la mirada y exhaló un profundo suspiro mientras Seoticus y Venelana se acercaban a ver cómo estaba. Afuera, Issei activó el círculo mágico de teletransportación para teletransportarse a sí mismo y a Cyborg a Kuo. El heredero de Bael usó un brazalete especial imbuido con una pequeña cantidad de energía demoníaca, suficiente para que el hechizo surtiera efecto. Un destello carmesí después, ambos se encontraron de pie sobre un terreno irregular, con el aire frío de la noche azotándolos, llevando el resplandor distante de las luces de la ciudad de Kuo a lo lejos. Se encontraban en una colina baja que dominaba las afueras, la ciudad claramente visible, pero frustrantemente inalcanzable. Qué extraño. ¿No debería tu hechizo llevarnos a la academia?, comentó Cyborg mientras miraba a Issei, quien levantó la vista y examinó el espacio frente a ellos con observar antes de responder. Debería haberlo hecho, respondió Issei. Hay una barrera alrededor de la ciudad ahora mismo. Supongo que impide cualquier intento de teletransportarse directamente al interior. Ah, oí que el mismo hechizo se usó durante el Tratado de Paz de las tres facciones. Cyborg asintió mientras Issei extendía la mano y la movía sobre la barrera invisible sin ninguna resistencia. Pero supongo que moverse físicamente no es un problema. Cyborg esbozó una leve sonrisa al dar un paso al frente. Te apuesto, Bahamut. Antes de que Cyborg pudiera terminar su sugerencia, el suelo bajo Issei se oscureció al extenderse su sombra, hinchándose antes de desprenderse de sus pies. De ella emergió el Wyvern de sombra Bahamut, cuya forma se solidificó en una oleada de oscuridad y maná mientras extendía sus alas y emitía un rugido atronador que reverberó por el aire, dejando a Cyborg sin poder hacer nada más que observar a la criatura en estado de shock y en un silencio atónito. Intenta seguir el ritmo. Issei habló con una leve sonrisa mientras saltaba velozmente sobre Bahamut y se ponía de cabeza mientras el Wyvern se lanzaba hacia el cielo. La fuerza del despegue levantó una poderosa ráfaga que obligó a Cyborg a levantar una mano para protegerse la cara y los ojos del polvo. En un abrir y cerrar de ojos, el Wyvern se desvaneció en el cielo nocturno, dejando a Cyborg atónito por un segundo antes de perseguirlo con una ráfaga de velocidad y una amplia sonrisa en el rostro.
Y se apretó los dientes mientras disparaba un disparo dragón a un mago cercano. La explosión lo impactó y lo estrelló contra un muro de concreto. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, dos más ocuparon su lugar al instante, con sus manos tejiendo un hechizo mágico que lanzó dos bolas de fuego hacia él, lo que obligó a Ise a lanzarse a un lado justo cuando impactaban contra el suelo donde se encontraba. El impacto detonó en una violenta explosión, cuya onda expansiva atravesó la calle y lo hizo resbalar varios metros antes de que pudiera recuperar el equilibrio. Youdou, vienen más. Desde la distancia, Sagi gritó, habiendo acudido a ayudarlos con el resto de la nobleza Citri. Pero incluso con Sona y sus sirvientes allí, su número palidecía en comparación con la fuerza de la facción de los héroes. Por lo que Ise podía ver a través del visor de su cota de malla, todos se mantenían firmes, pero no podían hacer mucho contra la gran cantidad de enemigos que se cernían sobre ellos. Los tejados y el cielo se habían convertido en una zona de guerra, con Rias, Akeno, Rosu e Ise, Sona y Tsubaki enfrascados en constantes combates aéreos contra la facción de magos Nilrem, el mismo grupo que había atacado el Tratado de Paz de Quo meses atrás. Lo que se suponía que sería un enfrentamiento directo con la facción de los héroes, que afirmaba estar allí para salvar a Quo erradicándolos, se había convertido en una emboscada coordinada. Las fuerzas de Nilrem llegaron casi al comenzar la lucha. Ise se dio cuenta rápidamente de que también habían cortado toda comunicación con el exterior, impidiéndoles contactar con cualquiera que pudiera enviar refuerzos o incluso advertir a otros de lo que estaba sucediendo. Rias intentó enviar a su familiar en medio del caos, pero fue interceptada apenas segundos después de dejar a su amo. Era evidente que esto había sido planeado desde el principio, y que se habían acostumbrado demasiado a los ataques a pequeña escala de las últimas semanas, cada uno precedido por una invitación de la facción de los héroes, como para anticipar algo tan deshonroso, pero efectivo, como esta emboscada. Y para colmo, sus líderes aún no se habían unido a la lucha. Solo se quedaban de pie en la azotea de la fábrica abandonada observando la pelea con evidente diversión. Uno de ellos era un joven con gafas, el otro un hombre de 2 metros de altura y complexión extremadamente musculosa. Un poco detrás de ellos también estaban un joven de cabello plateado y una mujer rubia vestida con un uniforme morado bajo una armadura naranja claro. Sin embargo, la última persona, un joven vestido con el antiguo anfu chino, era quien más le preocupaba, y tenía mucho que ver con el arma que portaba. Podía distinguir que era un arma sagrada, pero con solo mirarla, Ise sintió la peor sensación de su vida, incluso peor que los fragmentos de Excalibur que Zenobia e Irina le habían traído a Quo en el pasado. La sensación era tan molesta que Ise apenas notó la presencia detrás de él hasta que fue casi demasiado tarde. Issei-kun. Justo cuando una espada se dirigía hacia su punto ciego, una lluvia de chispas se desató entre ellos mientras Kiba se abalanzaba y desviaba el golpe con su espada sagrada demoníaca. Su ágil juego de pies le permitió interponerse rápidamente entre Ise y el héroe que había intentado apuñalarlo por la espalda. Kiba giró con suavidad, haciendo retroceder al enemigo con un preciso contraataque, seguido de un corte en el pecho antes de girar la cabeza para mirar por encima del hombro, de espaldas a su camarada. Concéntrate. No puedes arriesgarte a bajar la guardia ni un segundo, gritó, e Ise asintió rápidamente, entendiendo. Sí. Gracias por salvarme, Kiba, dijo Ise antes de aniquilar al héroe con una breve ráfaga de disparo dragón. Luego, mientras observaba la fuerza mágica que seguía avanzando, preguntó. ¿Tienes un plan? Porque esto no nos lleva a ninguna parte. Kiba siguió su mirada hacia la azotea de la fábrica antes de responder. Hablé con Buchou antes. Alguien tiene que escapar y salir de la ciudad. Si podemos contactar con Sir Sech-sama, llegarán refuerzos. Entonces debería ser yo. Eres el más rápido aquí, respondió Ise de inmediato. Kiba negó con la cabeza sin dudarlo. No. Tienes que ser tú, Issei-kun. Eres el único que puede abrirte paso si intentan detenerte. Si alguno de nosotros es interceptado, no lo lograré. Tú sí. Ise dudó por una fracción de segundo. ¿Estás seguro? No tenemos tiempo para discutir. Kiba negó con la cabeza rápidamente.
Cuanto más tiempo permanezcamos atrapados aquí, peor se pondrá esto. Está bien. Cuida de todos por mí, camarada. Tienes mi palabra. Con eso, Ise encendió sus propulsores a máxima potencia y se lanzó a través de la calle en una sola ráfaga mientras disparaba hacia las afueras de Kuo. ¿A dónde crees que vas? Pero Ise no llegó muy lejos. Antes de que pudiera siquiera abandonar el lugar, el suelo explotó frente a él cuando la figura más alta, desde la azotea de la fábrica abandonada, se estrelló contra él, impactando con tanta fuerza que la calle explotó bajo sus pies. La onda expansiva impactó a Ise en pleno vuelo, obligándolo a desviarse antes de impactar con fuerza contra el suelo, rodando hasta detenerse y arrodillarse ante la figura. Me llamo Heracles, dijo el hombre secamente. Llevo el espíritu del héroe de la mitología griega, Heracles. Su tono ya hacía evidente su arrogancia, pero desde tan cerca, Ise podía sentir el peso de su presencia aún más claramente. La presión que irradiaba era asombrosa, la que emanaba de una confianza absoluta respaldada por un poder innegable. A juzgar por esa presencia, el hombre tenía razones para creer que sobresalía por encima de todos en ese campo de batalla. Pero claro y, como si me importara, respondió secamente. Quítate de mi camino. Aumentar. El poder recorrió su armadura al dispararse hacia Heracles. Su puño resplandeció al dirigirse directamente a su torso con la fuerza suficiente para romper el acero reforzado. El golpe fue limpio. Pero no hizo absolutamente nada. Heracles apenas se movió al recibir el golpe, sus pies crujieron contra el pavimento roto mientras miraba a Ise. Antes de que pudiera reaccionar, Heracles lanzó un puñetazo que impactó contra el peto de la armadura de escamas de Ise con un impacto atronador, dejándolo sin aire antes de resbalar por el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Heracles ya se le echaba encima, con un puño levantado para asestarle un puñetazo directo a la cabeza. Ise activó al instante sus propulsores y se lanzó hacia atrás antes de que el golpe impactara, pero inmediatamente se vio proyectado por los aires cuando el área alrededor de Heracles explotó violentamente bajo la fuerza bruta de su golpe. Ise giró en el aire y se obligó a recuperar el control, con los propulsores desplegándose mientras volvía a dispararse hacia adelante. Golpeó una vez, luego dos, y luego otra, sus puños se estrellaron contra Heracles desde todos los ángulos en rápida sucesión, pero Heracles apenas reaccionó. Se giró con los golpes, más molesto que dolido, extendiendo una mano enorme repetidamente para agarrar a Ise en el aire. Ise apenas esquivó el agarre cada vez, apretando los dientes mientras la frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿De qué demonios está hecho este tipo?, pensó Ise frustrado mientras apretaba los dientes y se lanzaba hacia atrás un par de metros para distanciarse un poco del descendiente del héroe. Sintió como si se estrellara contra una pared fuertemente reforzada. Un muro fuertemente reforzado. Sin embargo, me han dicho que puedes lograr cosas ridículamente repugnantes con tu imaginación, así que tal vez puedas comenzar imaginando que tu ataque supera todo lo que se interpone en su camino y luego poner esa idea en práctica. Compañero. Drake gritó, pero Ise apenas registró el llamado mientras su mente reproducía las palabras que Ise le había dicho antes ese día. Lo siguiente que hizo fue una estupidez, pero aún así Ise se encontró aislando el ruido del campo de batalla y redujo sus pensamientos a una sola idea. Descubrimiento. Hagámoslo, Drake. Sin más dilación, Ise se lanzó hacia adelante, disparando sus mochilas propulsoras a toda potencia, acortando la distancia con Heracles en un instante. Heracles pareció un poco sorprendido por la velocidad, pero permaneció inmóvil con una sonrisa burlona, dispuesto a recibir el ataque para demostrar su superioridad. «Come esto», gritó Ise mientras lanzaba un puñetazo hacia Heracles. Su nudillo metálico impactó de lleno en su rostro con un golpe resonante que reverberó por toda la calle. Y por primera vez, Heracles reaccionó. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado mientras su enorme figura se tambaleaba a un paso de distancia, con las botas raspando el pavimento destrozado. Funcionó. Eso dolió, Punk. Antes de que Ise pudiera encontrar la respuesta a su pregunta, Heracles giró la cabeza, rozándose la mandíbula con una mano.
entrecerró los ojos y una sonrisa molesta, a partes iguales irritada y divertida, se extendió por su rostro. Su enorme mano se disparó y agarró a Ise por el hombro antes de que pudiera reaccionar. Un instante después, Ise se encontró en el aire, con su cuerpo lanzado violentamente como una bala al recibir un impacto directo en el estómago, estrellándose contra una pila de materiales de construcción. El acero y el hormigón se derrumbaron a su alrededor mientras el polvo llenaba el aire. «Te voy a destrozar, miembro a miembro», se burló Heracles mientras caminaba hacia él, crujiendo los nudillos uno a uno. Su expresión estaba llena de confianza y suficiencia al ver a Ise salir arrastrándose de entre los escombros, con la armadura raspada y abollada, mientras gruñía de dolor al intentar ponerse de pie. Desde la distancia, el resto del club de investigación oculta lo había visto todo. Varios de ellos ya habían empezado a moverse, con el pánico y la ira reflejados en sus rostros ante la escena, pero ninguno dio más de unos pasos, no por los enemigos que pretendían interponerse en su camino, pero un rugido ensordecedor atravesó el campo de batalla, un sonido tan abrumador que ahogó por completo el choque de magia y acero. Fue un bramido profundo y dracónico que reverberó por el aire y sacudió los edificios circundantes, obligando a ambos bandos a detenerse mientras las cabezas se volvían al cielo al unísono. Allí, surcando el cielo nocturno, se alzaba un enorme wyvern negro y sombrío, cuyas enormes alas batían con inmenso poder mientras descendía hacia el campo de batalla. Los patrones radiantes que recorrían sus oscuras escamas proyectaban una luz inquietante sobre las calles y los rostros atónitos mientras se elevaba sobre sus cabezas. Su sola presencia bastaba para infundir inquietud en todos los presentes. Pero el wyvern de sombras no aterrizó, sino que continuó avanzando hacia el cielo nocturno antes de desaparecer repentinamente. Confundido, Heracles fue uno de los primeros en bajar la mirada, y al hacerlo, se encontró mirando a otro Issei Yudou, que se interponía entre él y aquel con quien había estado luchando como si hubiera estado allí todo el tiempo. A diferencia de Ise, no llevaba su característica armadura de escamas, sino solo el Bostet-Gear en su brazo izquierdo. Sus ojos brillaron con un rojo minoso mientras devolvía la mirada a Heracles con una mirada fría, que se extendió a los demás héroes cercanos cuando finalmente lo vieron. «¿Issei?», gritó Ise, pero el otro Issei apenas reaccionó mientras él avanzaba a paso lento, con la atención fija en Heracles. La presión en el aire se hacía cada vez más intensa con cada paso, y varios de los héroes cercanos apretaron instintivamente sus armas. Incluso los demás Gremori y la nobleza Citri se tensaron ante la sensación, a pesar de la extraña sensación de alivio que los invadió con la llegada del otro Issei Yudou. Justo fuera del campo de batalla, Sairaor patinó hasta detenerse, con grietas bajo sus botas mientras se enderezaba y observaba las fuerzas enemigas cercanas con una mirada aguda y evaluadora. Sus ojos se desplazaron brevemente entre los héroes, los magos Nilrem, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. En cambio, su atención regresó a Issei, con un profundo instinto que le decía que el Sekir Yutei de otro mundo ya tenía la situación bajo control, y que intervenir ahora solo sería un estorbo en lugar de una ayuda. Detrás de Heracles, las dos figuras que observaban desde la azotea finalmente hicieron su movimiento, abandonando sus posiciones para descender a la calle con naturalidad. El joven que empuñaba la lanza lucía una leve sonrisa burlona, mientras que su compañero, con una mirada más calculadora, observaba al recién llegado. Sus expresiones reflejaban más interés que preocupación, como si presenciaran un desarrollo inesperado en una situación que aún creían bajo control. Así que los rumores son ciertos. Todos dicen que hay otro Issei Yudou rondando por el inframundo. El del Anfuchino dijo. ¿Y yo qué pensaba que era? ¿Quién de ustedes está al mando?, preguntó Issei con frialdad, interrumpiendo al supuesto héroe antes de que pudiera terminar su discurso. Depende, respondió Heracles cuando Issei estaba a solo 3 pasos de él. Su enorme figura se movió ligeramente al alzarse sobre el recién llegado, con el puño listo para dar otro golpe mientras otra sonrisa de confianza ya se dibujaba en su rostro. Puede que lo estés viendo ahora mismo, pero Heracles nunca tuvo la oportunidad de terminar. Más rápido de lo que casi cualquier ojo podía ver, Issei extendió fríamente su mano y se la tapó la cara. Lo que siguió fue una repentina pero escalofriante demostración de dominio absoluto.
Issei simplemente arrojó a Heracles fuera de su camino y lo tiró a la calle a sus pies. El impacto fue catastrófico para el héroe. El suelo explotó bajo su cabeza, y piedra y asfalto salieron disparados en una violenta erupción que envió escombros por todas partes y agrietó el pavimento circundante como cristales rotos, mientras una onda expansiva barrió la zona, obligando a los héroes y magos cercanos a levantar instintivamente las manos para protegerse del polvo y los escombros que se elevaron. Finalmente, cuando se asentó, Heracles yacía inmóvil en el centro del cráter, con su enorme cuerpo medio enterrado y completamente inmóvil, extinguiéndose tan abruptamente como se había impuesto momentos antes. La visión conmocionó a todos los observadores, sobre todo a Sairaorg e Ise, pero Issei simplemente continuó avanzando sin dirigirle una sola mirada a Heracles, como si el héroe caído se hubiera alejado de su camino. Preguntaré de nuevo, y continuó Issei con frialdad mientras su aura irradiaba más y más de su cuerpo con cada paso hacia adelante. ¿Quién de ustedes está a cargo? Cao Cao, espera. Gritó el de gafas mientras su compañero daba un paso seguro hacia adelante para encarar a Issei, quien también se detuvo a pocos metros de él, mientras ambos se encontraban uno frente al otro casi en el centro del lugar abandonado. Creo que soy yo. El joven, Cao Cao, se presentó con aire de suficiencia mientras apoyaba el brazo en la lanza que llevaba al hombro. Soy Cao Cao, líder de la facción de los héroes. ¿Qué tiene que ver conmigo entonces? Issei respondió sin dudarlo. Simple. Quiero que todos y cada uno de ustedes se rindan y se entreguen. Por un breve instante, el campo de batalla pareció contener la respiración. Entonces Cao Cao soltó una suave carcajada, ajustando el agarre de la lanza en su mano mientras su mirada se agudizaba con interés, como si la exigencia que Issei acababa de hacerle le pareciera divertida. Esa es una exigencia audaz, dijo, mirando brevemente el cráter detrás de Issei antes de volver a mirarlo. Sobre todo viniendo de alguien que está en medio de un campo de batalla controlado por nosotros, los héroes. Ninguno de ustedes merece llamarse héroe, interrumpió Issei con frialdad. ¿De verdad creen que llevar nombres de héroes legendarios les da derecho a decidir qué está bien y qué está mal, quién es malvado y quién merece ser borrado de la faz de la tierra? No. Solo veo a un montón de egocéntricos ebrios de su propia rectitud, jugando a disfrazarse de leyendas que nunca se han ganado. Se burló, un sonido corto y amargo mientras dejaba que su mirada los recorriera. Se esconden tras la palabra héroe porque sin ella, tendrían que admitir lo que realmente son. Una panda de matones y, sobre todo, escoria. No son más que un grupo de mocosos inseguros que andan por ahí blandiendo juguetes elegantes porque odian todo lo que no encaja en su estrecha visión del mundo. Así que les daré una oportunidad, continuó Issei, levantando un dedo. Su voz era de una calma mortal, pero contenía una promesa de violencia. Ríndanse, o me aseguraré de que todos y cada uno de ustedes se arrepientan de la decisión que los trajo aquí esta noche, ante mí. Por un instante, Cao Cao y los miembros de la facción de héroes simplemente lo miraron fijamente. Entonces resopló. El sonido se convirtió rápidamente en una carcajada, fuerte y desenfrenada, que resonó por las ruinas mientras se apoyaba ligeramente en su lanza y negaba con la cabeza. «Guau, eso fue muy dramático. Casi poético, incluso», dijo Cao Cao al recuperar el aliento, secándose el rabillo del ojo, mientras algunos de los héroes a su alrededor reían entre dientes, imitando la reacción de su líder. «Dime, ¿cómo planeas hacer eso exactamente? ¿Tú y qué ejército?» No hubo advertencia, ni preparación, ni siquiera oportunidad de reaccionar. En un instante, Issei estaba inmóvil, y al siguiente ya estaba frente a Cao Cao, moviéndose a una velocidad inimaginable. En cuanto terminó de pronunciar estas palabras, Issei extendió la mano y le propinó un revés en la cara con una fuerza devastadora, lanzándole la cabeza violentamente hacia un lado mientras su cuerpo salía volando como un muñeco de trapo por el campo de batalla. El impacto desató una onda expansiva que sacudió las estructuras circundantes, y la lanza de Cao Cao se le escapó de las manos en ese instante, desgarrada por la fuerza del golpe. En el mismo movimiento, Issei giró su cuerpo, atrapó la lanza y la lanzó tras él. Cao Cao se estrelló contra una viga de acero con tal fuerza que el metal se dobló hacia adentro por el impacto.
El sonido resonó con fuerza en el campo de batalla. Antes de que su mente pudiera siquiera procesar lo sucedido, la lanza lo golpeó, empalándole el hombro y aplastándolo con fuerza contra la viga retorcida. La fuerza le quitó el aire de los pulmones y le provocó un dolor agudo que le desgarró el cuerpo. Georg, el héroe con gafas que estaba con Cao Cao y Heracles, solo podía observar con total conmoción y horror. Lentamente, giró la cabeza y miró a Issei, quien permanecía inmóvil, con la misma postura, como si lo que acababa de hacer no le hubiera costado ningún esfuerzo. «Atáquenlo», rugió Georg, y su voz resonó por todo el campo de batalla mientras se alejaba de Issei de un salto. Su cuerpo se movía casi instintivamente al darse cuenta de lo peligroso que era este Issei Yudou. ¿Qué hacen ahí parados? Avancen. Mátenlo. La facción de héroes sin Ilrem avanzaron en respuesta a la orden. Círculos mágicos se desplegaron por el campo, superpuestos y en capas, mientras los magos lanzaban su magia y los héroes cargaban hacia adelante. Criaturas oscuras emitían gritos guturales mientras se adelantaban a la formación, clavando sus garras en la tierra mientras se precipitaban hacia la figura solitaria que se alzaba en el centro. «Rías», gritó Sona, y al otro lado del campo de batalla, Ria giró la cabeza hacia su amiga de la infancia y asintió en señal de comprensión. «Todos. Connie. Esperen», gritó Sairaorg y extendió la mano para detener a su prima y a su nobleza antes de que pudieran avanzar, lo que provocó que los Citri se detuvieran de inmediato. Al instante, todos se volvieron hacia él confundidos, pero Sairaorg no dijo nada más. Sus ojos seguían fijos en Issei mientras el otro joven se mantenía firme. Por fin podía sentirlos. Como un océano que ya no quería permanecer completamente inmóvil bajo una fina capa de hielo. Mientras la primera oleada de criaturas oscuras acortaba distancias, una bestia con cuernos y extremidades alargadas se abalanzó sobre Issei, con las garras apuntando a su garganta. Otros lo siguieron de cerca, listos para destrozarlo incluso antes de que llegaran los héroes. Si esta es tu elección, entonces que así sea. Solo cuando estuvo casi a su alcance, el Sekir Yutei de otro mundo finalmente habló, su voz baja pero se escuchó claramente a pesar del caos que lo rodeaba. «Venir». En menos de un instante, la oscuridad estalló bajo sus pies, recorriendo el campo de batalla en todas direcciones. Se tragó piedra, tierra y sangre por igual, aplanándose en una vasta superficie negra que borró los contornos naturales del terreno. Las criaturas que cargaban ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que espadas, lanzas, alabardas y picas emergieran, empalando la primera línea de criaturas oscuras a medio paso, justo antes de que pudieran alcanzar a Issei. Los cuerpos se sacudieron violentamente cuando el acero oscuro atravesó carne y hueso, y muchos fueron levantados por completo del suelo al ser empalados a través de torsos y extremidades antes de que pudieran completar sus saltos. Lo que vino después fue diferente a todo lo que Issei y los demás habían presenciado. El otro club de investigación oculta, Sairaorg Bael, la nobleza Citri, incluso la facción de los héroes y los magos de Nilrem solo pudieron observar cómo el campo de batalla se transformaba en cuestión de segundos. En un instante, Issei Yudou estaba solo en el centro del campo oscuro, con armas de sombra aún incrustadas en el suelo y en los cuerpos de aquellos a quienes habían golpeado. Al instante siguiente, figuras humanoides y bestiales, monstruosas, comenzaron a liberarse de la oscuridad una tras otra, sus formas se solidificaron al levantarse y arrancar sus armas de los cadáveres que habían empalado. Tempestad fue el primero en alzar el vuelo, con su lanza cortando el viento mientras ascendía y avanzaba, liderando a las tropas aéreas en un rápido avance sobre el campo de batalla. Bahamut alzó su imponente cuerpo de la oscuridad poco después, clavándose las garras en la superficie en sombras antes de desplegar completamente sus alas. El movimiento desplazó el aire a su alrededor en una ráfaga descomunal, y su rugido reverberó por el campo de batalla en una onda profunda y resonante que obligó a varios de los combatientes que cargaban a detenerse para estabilizarse. Sin embargo, varios nunca se recuperaron, pues las tropas berserker atacaron en ese preciso instante, con Vulcan y Asterius al frente. Ambos lanzaron gritos de batalla crudos y atronadores al embestir contra la aturdida primera línea.
La fuerza rompió la formación enemiga, mientras que muchos salieron volando incluso antes de que sus armas comenzaran a derribar a quienes eran demasiado lentos para defenderse, obligando a otros a retirarse por miedo a los dos musculosos colosos. En cuestión de segundos, un ejército de sombras de cientos de personas se formó tras Issei, con su comandante Gladio de pie firme a su lado, con ambas manos apoyadas en el mango de su espada, mientras Glacia flotaba justo sobre su cabeza, desatando su bastón de la avaricia, un aura firme pero fría y escalofriante. La magnitud del ejército de las sombras silenció todo el campo de batalla, dejando incluso a los guerreros más experimentados paralizados ante la opresiva presencia de la recién formada fuerza que los oprimía. Empecemos. Nombre: Issei Yudou. Raza: Diablo reencarnado / dragón. Clase: Nivel 55 juramentado de dragón / nivel 50 monarca de las sombras. Caballos de fuerza: 32, 561, 32, 561. MP atributo actual: dracónico / demoníaco. 15, 324, 15, 324. Calibre del enlace: 130, 130. Título: Campeón de los dragones. Fuerza: 336. Vitalidad: 260. Inteligencia: 303. Destreza: 265. Percepción: 260. Carisma: 236. Habilidades de clase únicas: Imbuir fuego, LV3, Imbuir relámpago, LV2, Imbuir agua, LV2, Extracción de sombras, LV2, Extracción de sombras, cambio de forma, almacenamiento de sombras, LV1, Karma, LV1, Intercambio de sombras, LV1, Dominio del monarca, LV1. Habilidades activas: Duplicar, LV4, Transferir, LV4, Penetrar, LV4, Correr, nivel máximo, Corte vital, LV1, Observar, Max, Manos del gobernante, LV1, Cambio de Fénix, LV2. Hechizos activos: Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales: Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Inkbild Leviathan, agua, pacto LV4, Midgard Storm, agua veneno, pacto LV1. Sombras actuales: 535/660, Lobos 29, Panteras 18, Soldados de las Sombras 118, Elementales de las Sombras 27, Magos 34, Elfos de las Sombras 42, Ángeles Caídos 13, Demonios 15, Orcos 69, Hormigas Soldado 170. Sombras de élite: Asterius, caballero de élite, Vulcan, caballero de élite, Tempest, caballero de élite, Licaón, caballero de élite, Torah, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite, Bahamut, caballero de élite. Objetos exclusivos: Equipo potenciado, LV5, Espada de Razan, Max, Conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, Despertar de Kamish, LV. Ascalón R1 reparado, LV40, Bastón de la avaricia, entregado a Glacia, Hilo de Ariadna, Trono carmesí, Max Espada larga del rey demonio, Dagas del rey demonio, Max entregado a espada, Conjunto de joyas rey demonio. Pociones: Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3, elixir de vida X6. Oro: 92.231.645, G. Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés, equipo mejorado malla de escamas carmesí, LV2 afectado por el pacto, vínculo de almas, LV1, vínculo de almas completo break, dragón de dragones.
Finalizador. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas promoción de alfil, martillo y yunque, enlace de almas promoción de torre, asalto dracónico, enlace de almas promoción de caballero, condenación del dragón, enlace de almas promoción de reina. Sigilos de la torre de la ascensión. Sigilo del comandante de las sombras Sigirs, incompleto, sigilo del oso de hielo de las sombras Tanque, incompleto, sigilo del Wyvern de las sombras Kaisel, incompleto. Fin del capítulo 54.